un poco de la definición, y bueno, esto lo define así la misma Ley de Instituciones de Seguros de Fianzas en el artículo 27, fracción cuarta, y nos dice que el seguro de gastos médicos y salud pues cubre todas aquellas lesiones o incapacidad que afecte la integridad personal o la salud del asegurado. Sí, puede ser este ocasionado por una enfermedad misma o por un accidente incluso. Esta clase de seguros, en esta clase de seguros, las aseguradoras, mediante el pago de una prima correspondiente, deberán de cubrir los gastos hospitalarios, de atención médica, quirúrgicas, medicamentos, estudios clínicos, análisis de laboratorio, a todos los asegurados que están protegidos en la póliza como tal. Puede ser el solicitante titular o pueden ser cada uno de los adicionales asegurados que forman parte integral de esa misma póliza. Ahora, para cada plan de seguro es importante mencionar que hay coberturas específicas, ¿no? Hay algunos quienes desean contar no tan solo con las coberturas básicas, sino también contar con coberturas adicionales, que esto pues a ciencia cierta pues va incrementando los costos de las primas de los seguros. Entre más coberturas quiero, pues se va incrementando un poco el costo, pero al final de cuentas pues son coberturas que a veces son necesarias, que son bien previstas por el contratante, son bien armadas, por llamarle así, y que es una póliza muy robusta en cuanto a protección. Es válido contratar aquellas coberturas adicionales que en un momento vamos a mencionar también. Y decíamos muy bien en el segundo slide, vamos a analizar también los tipos de seguro, porque en México existen 3 tipos de seguros en gastos médicos mayores. Tenemos los que hemos escuchado mucho, que son los seguros individuales, que a su vez los podemos convertir como familiar, porque los podemos contratar de manera personalizada, pero también podemos incluir pues al resto de la familia, llámese esposa e hijos de igual manera, o por qué no pensar en los padres, ¿no? Entonces, el contratante titular tiene la opción de poder ingresar el número de solicitantes a esa póliza. Eso es lo que identificamos como una póliza individual. La colectiva tiene una característica también muy singular, porque el asegurado principal es el que toma la decisión de contratarla, ¿sí? Y a su vez contribuye al pago de la prima, ya sea parcial o totalmente. Esto, pues bueno, surge ya sea parcial o total el pago, dependiendo del acuerdo al que han llegado todos los miembros de la colectiva. Una colectiva, pues la podemos crear, por ejemplo, hablando de un grupo puede ser como este al que pertenecemos, al grupo de expositores. En algún momento puede surgir la idea, liderado obviamente por el maestro Chamblati, de poder crear una póliza colectiva, ¿verdad? Que nos permita a todos mantener una asegurabilidad ante gastos médicos, ¿sí? Y bueno, en el común de acuerdo de que el monto total de prima, pues, vamos a decir, dividido proporcionalmente y equitativamente entre todos los que conformamos la colectiva. Es válido también, se analizaría a detalle también el caso. Y lo que son el tipo de seguros grupales, estos habitualmente son los conocidos como los patronales, los que muchos cuando hemos llegado a ser empleados en ciertas empresas, hemos gozado del derecho de pólizas de gastos médicos mayores. Esos son los seguros de grupo. Estas pólizas son representadas por un patrón como tal, y bueno, normalmente el asegurado titular, que en este caso es el empleado, para el empleado no tendría un costo como tal, porque es una prestación directa por parte de la empresa, pero se tiene la oportunidad como asegurado titular de incorporar con costo a la póliza a todos nuestros beneficiarios, llámese así la familia o padres que se quisieran asegurar de igual manera. En el siguiente slide podemos ver las coberturas. Estas son las coberturas básicas que las pólizas de gastos médicos mayores ofrecen. Normalmente está garantizado el pago de lo que es un cuarto y la alimentación en el hospital durante la estancia, para la atención de la enfermedad o de la situación quirúrgica, una cama extra para el acompañante cuando sea necesario, ¿verdad? Que un familiar esté dentro de la habitación como asistente para el
hospitalizado para el asegurado, servicios generales de enfermería, laboratorio, rayos X, medicamentos en el hospital, gastos varios del hospital que sean necesarios para la atención y el buen servicio médico, honorarios médicos, los gastos operativos, servicios de anestesio y la terapia intensiva de igual manera en el caso de que fuese pues necesario, ¿no? Así como los transportes de ambulancia que a veces son necesarias entre un hospital y otro o entre un hospital y algún laboratorio de diagnóstico, porque a veces se ha dado el caso en que los hospitales no cuentan con todos las áreas de estudio, de diagnóstico necesarios o que está solicitando el médico. Entonces se tiene la oportunidad del uso de una ambulancia propia del hospital para el traslado hacia la otra unidad externa donde se puede realizar el estudio que se está requiriendo, ¿sí? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Yo sí los invito a que seamos un poco interactivos en esta presentación. Quiero que también tengan la oportunidad de ir preguntando conforme vamos tocando cualquier tema en el slide, porque honestamente esta póliza de gastos médicos mayores es muy relevante, todas son muy importantes, pero en estos momentos que vivimos todos, como es la pandemia, y a veces hay la necesidad de una atención médica, y no tan solo médica, sino hospitalaria, y contamos con una póliza de gastos médicos mayores, no sabemos cómo usarla. Y pues la verdad se los comento porque en su momento, en sus inicios, yo tuve la póliza de gastos médicos mayores como prestación, sabía que contaba con ella, pero honestamente no sabía usarla. Entonces va uno aprendiendo conforme pues va viendo la necesidad de uso o conforme pasan los años y nos da la curiosidad de preguntar cada uno de los renglones de la póliza y demás, ¿no? Yo sí los invito a que cualquier pregunta, por pequeña que parezca, sí me la comenten. Estamos aquí para eso, para dar respuesta, para ver pormenores, dudas y todo esto, ¿sí? Así que por favor, preguntas, porque los veo muy calladitos. O díganme si me están escuchando, por lo menos un sí. Ya me preocupé. Sí me escuchan, ¿verdad? Perfecto, María, desde Jalisco, Jacinto y Patti. Muchas gracias a todos ustedes por confirmar y por favor preguntas si es necesario. Bueno, en el siguiente slide vamos a ver lo que son los términos del seguro. A eso iba yo. A veces tenemos algunas preguntitas por ahí y pues bueno, importantísimo que ustedes hagan todos los cuestionamientos respectivos. Vamos a ver lo que son los periodos de espera. Recuerden que el periodo de espera, si han escuchado hablar de ellos, normalmente es cuando para la atención a través de la póliza de alguna enfermedad grave, de alguna enfermedad mayor, podemos decir una cirugía de corazón, una cirugía renal, una cirugía ortopédica, por llamarle así. Normalmente todas las aseguradoras, y esto con el visto bueno de la propia ley y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, se han establecido tiempos de esperas para la atención de este tipo de atenciones. Aquí Jackie nos dice, Adolfo, ¿por qué cuando quieres cambiarte de asegurado pierdes la antigüedad? O sea, cuando nos queremos cambiar de aseguradora, es lo que entiendo aquí, cuando queremos cambiarnos de una aseguradora a otra, no se pierde la antigüedad, siempre y cuando ese cambio lo realicemos dentro de los primeros 30 días previos a que va a terminar la póliza que está vigente. Podemos ir realizando el trámite previamente de cambio, ¿sí? Y incluso 30 días después todavía, ¿sí? 30 antes, 30 después, a finalizar la vigencia de la presente o actual póliza, podemos iniciar con la gestión para que tengamos el tiempo suficiente y poder conservar la antigüedad de póliza entre una aseguradora y otra. Esto está marcado por ley, ¿sí? Se pierde el derecho de antigüedad cuando lo realizamos toda esta gestión posterior a ese periodo, ¿sí? Entonces no lo olviden. Sugerencia,
30 días antes de terminar la vigencia de la actual póliza y 30 días después es el tiempo que tenemos para que nosotros vayamos haciendo la gestión de cambio de aseguradora. ¿Ok? Gracias, Jackie, por la pregunta, porque es una pregunta muy, muy importante, muy interesante, y que, bueno, a veces por falta de información, honestamente, o de orientación también, pues vamos perdiendo esos derechos a los cuales todos pues debemos de ejercer y debemos de cuidar, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es nuestra inversión para la atención de gastos médicos. Hablábamos también de preexistencias. Esto es bien importante. La preexistencia normalmente pues sale al momento de que estamos llenando una solicitud para póliza de gastos médicos. Normalmente cuando llenamos una solicitud ante el cliente o ante el futuro asegurado, vienen muchas preguntas de antecedente médico. Aquí algunas, por poner un ejemplo, alguna de ellas puede ser: ¿es usted hipertenso? ¿Es usted diabético? ¿Cuenta con alguna enfermedad terminal, comorbilidad médica, alguna enfermedad crónica? ¿Sí? Aquí pues debemos de ser lo más honestos posibles en el aspecto de pues dar la respuesta. ¿Por qué? Porque aquí tengo que señalar también algo importante. Existe una base de datos nacional de información de salud de cada uno de nosotros como ciudadanos mexicanos. Sí, esta información pues se va llenando pues con la información que proveen las instituciones de salud pública, las instituciones de salud privadas. Y bueno, pues ahí existen todos los antecedentes en esta base de cada uno de nosotros en el aspecto de la salud, de la historia familiar y de historia familiar, ¿por qué no? Si nosotros nos decimos en determinado momento la verdad al momento de llenar la solicitud, de responder un cuestionario, se llena la póliza, la solicitud, aparentemente todo está bien, se emite la póliza se envía la póliza al área de selección médica de riesgos, y si tenemos un antecedente y no lo comentamos y el área de selección lo detecta porque hay que hacer una consulta a la base médica, que ya les comenté, pues resulta que es motivo de rechazo inmediato de esa solicitud, y el solicitante pues se le rechaza pues la oportunidad de poder quedar asegurado. Entonces se valora mucho el hecho de que podamos comentar que ya contamos con una enfermedad, para que al enviar la solicitud al área de selección de riesgos de la aseguradora o de la compañía, este comité estudie el caso, estudie la situación y valoren hasta dónde puede ser aceptable ese futuro contratante con el antecedente o la preexistencia de salud con la que ya cuenta. Hay muchos casos que es aceptado con esa preexistencia, pero eso lo determinan realmente los dictaminadores médicos, ¿sí? Auditores médicos como tal, y pues pues es lo más correcto, ¿no? Porque así pues ya se tiene cierta información real sobre la situación actual médica del contratante. Nos pregunta Jackie que si en ese buró, por llamarle así, ¿no?, que es una base de información médica, aparecen los análisis que te han hecho o solo las enfermedades. Realmente aparecen todos los, sí, Jackie, todos los estudios que nos practican derivados de una enfermedad, para la atención de una enfermedad o para la atención de un accidente. Sí, normalmente sí se alimenta todos los resultados a esa base de datos, y bueno, pues para eso está, ¿no? Para que tengamos nosotros todo el historial médico y las instituciones de salud puedan también tomar decisiones con relación a nuestra asegurabilidad. Nos pregunta Hugo de Guanajuato: si se desarrolla una enfermedad incurable y para las subsistencias se requieren análisis clínicos, consultas, terapias, medicamentos permanentes, ¿las pólizas de gastos médicos amparan estos conceptos? Hugo, aquí precisamente cae tu comentario y la pregunta al punto que estamos hablando, el aspecto de las preexistencias. En efecto, aquí las persistencias van a marcar la pauta. ¿Sí? Normalmente en el